Pues hermanitas, hermanos, feliz año nuevo. Teníamos un tiempo que no nos veíamos, un año ya sin vernos, ¿verdad? Pero bueno, como ustedes saben, hermanitos, pues es un gusto estar con ustedes, compartir la palabra de Dios un poquito. Y ustedes saben que estamos estudiando con el hermano Héctor y todos los hermanos que venimos aquí, verso a verso, el documento de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermanitas? ¿Cómo van viendo todo este panorama que hemos visto y estudiado en Hechos? Es un documento maravilloso, hermanas y hermanos. Y en este documento lo que vamos a encontrar en cierta forma es un grande mientras tanto, ¿verdad? Jesús ascendió a los cielos. Mientras tanto, los discípulos están esperando a su Señor. Así que, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita donde hemos estudiado? Solamente para repasar un poquito. Miren ustedes en la siguiente diapositiva, el capítulo 1 básicamente trató acerca de Jesús dando una instrucción y una promesa, ¿verdad? Jesús da una instrucción: quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo. Capítulo 2 nos habla de la llegada de Dios a través del Espíritu Santo. La promesa llega. Y entonces ya estudiamos parte del primer sermón de Pedro. Capítulo 3, que ya empezó nuestro hermano Héctor, la última vez, un cojo de nacimiento es curado. Y se presenta el segundo sermón de Pedro. Y eso fue lo que estudiaron la vez pasada, ¿se acuerdan? Con nuestro hermano Héctor, los que vinieron. Y bueno, vamos a tratar de aprender poco a poco conforme avancemos en todo el libro de Hechos. ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles, de los discípulos de Jesús? Lo que vieron la última vez, recordemos que fue un acto de la providencia de Dios. Porque fíjense, estaba un cojo de nacimiento. Pasaron en el momento indicado y correcto los apóstoles. No le dieron dinero, sino le dieron lo que tenían del Señor Jesús. Y todo esto está siendo orquestado por Dios, organizado por Dios, con un propósito: que muchas personas, a través de este milagro providencial de la sanidad, gentes escuchen acerca del sanador de este cojo. Miremos un poquito para recordar lo que se ha visto. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 3, versículo 11 al 16 en sus Biblias, si no también va a estar ahí en pantalla. Hechos 3, 11 al 16. ¿Lo tenemos? Y recordemos un poquito lo que Pedro dijo, ha mencionado después de esta sanidad. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros? Como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por el que él ha dado a este completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Y así comenzó el sermón de Pedro, un sermón del cual podemos aprender muchas cosas y que el día de hoy vamos a continuar con este sermón. Pero no olvidemos esto, hermanitas. ¿Quién fue el que estaba hablando aquí? Pedro. ¿Y cómo era Pedro cuando caminaba con Jesús? Impetuoso. Era un Pedro que a veces ni siquiera sabía lo que decía, torpe con sus palabras. En algún momento Pedro negó a Jesús. En algún momento él se cuidó su vida al huir cuando Jesús lo apresaron. Y este mismo Pedro, hermanos, débil, frágil, es el que ahora está delante de una multitud de personas con un mensaje duro, con un mensaje muy, muy penetrante, que era algo chocante para su audiencia en ese momento, y lo hizo todo por una sola razón: el Espíritu Santo en él había. Había algo cambiado en este Pedro temeroso. Y ahora Pedro estaba convencido de que realmente Jesús era quien era y que era digno incluso de alzar su voz, quizás ofender a algunos de sus audiencias, pero llevarlos y guiarlos a conocer a Jesucristo.
Y hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo en todo creyente. Vamos a ver entonces lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahí mismo en la lectura que hicimos, vamos a ver los versículos del 17 al 21. Hechos 3, 17 al 21. Y vamos a leerlo. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Este es nuestro pasaje, hermanitas. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a mi hermanita Aide, si nos dirige delante de Dios en oración, nos presenta a Dios, pues tiempo. Padre bendito, Señor, gracias por permitirnos estar esta tarde aquí, Señor. Gracias por este año nuevo, Señor, por volver a escuchar tu palabra, Señor, a discernirla, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Padre. Todo te lo pido en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Como decíamos, este es el segundo sermón de Pedro. Y este segundo sermón nos enseña una manera saludable. Ustedes acaban de decir acerca del evangelismo, una manera saludable de cómo presentar el evangelio a personas. Aquí, cada vez que estudiamos estas presentaciones del evangelio, nos van a ayudar a entender a nosotros cómo debemos de hablar y qué tenemos que enfatizar del evangelio. El evangelio, hermanos, hermanas, es dar a conocer el testimonio de una persona, del testimonio de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Lo único que tú y yo vamos a hacer es hablar bien de alguien, prácticamente. Hablar bien de Jesús y decir: este es Jesús, este es Jesucristo. Es la buena noticia de parte de Dios. Es Cristo el centro del evangelio. Cuando ustedes salgan a evangelizar, ustedes tienen que estar llenos en su boca de que la gente pueda ver quién es Jesucristo a través de sus palabras. Así que nunca escatimemos nuestros esfuerzos. De hecho, parte de lo que es la iglesia de Cristo es precisamente esto. Estamos dejados aquí en la tierra, no para disfrutar de la tierra, sino para ser heraldos, testimonio, anunciar a Cristo. Acompáñenme un texto en sus Biblias para que recordemos este punto. Primera de Pedro 2:9, no va a estar ahí en pantalla. Vayamos a las Biblias. Primera de Pedro 2:9 y Pedro nos recuerda, precisamente Pedro nos recuerda para qué estamos aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? Y dice así el texto: mas vosotros, digo conmigo nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Eso somos tú y yo, cada cristiano. Y aquí viene el para qué. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, proclamar las virtudes, el carácter de aquel Dios compasivo, misericordioso, que a mí me salvó y que ahora te estoy diciendo a ti: conoce a este Señor. Para eso tú estás aquí en la tierra, hermano. Si tú dices: es que yo no sé qué quiere Dios de mí, ¿esto quiere Dios de ti? Habla de Él. Iglesia en Cardel, no dejemos de hacer esta labor. Pero parte de anunciar estas buenas nuevas, este anuncio de las buenas nuevas, en su parte final hay algo muy importante que siempre debemos considerar. No solamente es predicar las buenas nuevas de Dios, sino también es un llamado al arrepentimiento. Ese es el centro de las buenas noticias. El arrepentimiento es la forma adecuada de cómo estamos presentando el evangelio. Esta es la respuesta adecuada de lo que se espera de aquellos que escuchen el evangelio. La forma adecuada de responder a este evangelio es arrepentimiento. De hecho, así está nuestro pasaje en la parte 19, versículo 19, cuando dice: así que arrepentíos y convertíos.
El llamado al arrepentimiento es esencial, fundamental en la propagación de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El mismo escritor de Hechos, que fue Lucas, también nos dijo algunas palabras de Jesús, en sus últimas palabras de Jesús. Acompáñenme sus Biblias. En Lucas 24, 46 al 47, solamente para recordar esto precisamente que les acabo de comentar. Lucas 24, 46 al 47. Y dice el texto, y les dijo, así está escrito, estas son palabras de Jesús, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es lo que Jesús le mandó a sus discípulos. ¿Qué deberían de hacer? Predicar el arrepentimiento, que en su nombre hay arrepentimiento. De la misma forma Jesús, en las primeras palabras en su ministerio en Marcos, ¿cuáles fueron sus primeras palabras en Marcos, capítulo 1? Arrepentíos y creed al Evangelio. El arrepentimiento, hermanos. El día de hoy precisamente vamos a enfatizar este punto, este hecho del arrepentimiento. Así que le he puesto por título a esta enseñanza el siguiente en la diapositiva: el urgente llamado de arrepentirse y volver a Dios. Y yo sé que los que estamos aquí diremos, ya, esa materia del arrepentimiento ya la cursé en el seminario. Yo ya estoy para otras cosas, como háblenme del infralapsarianismo, el supralapsarianismo, de la escatología. El arrepentimiento son cosas del ABC que ya lo domino, ya lo sé. ¿Ok? Pues vamos a repasarlo. Porque precisamente de eso trata la Biblia, de recordar. Porque tú y yo olvidamos todo el tiempo. Así que vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver 4 puntos. Principalmente 3 en la diapositiva. Primeramente vamos a ver este llamado al arrepentimiento. Vamos a entender desde nuestro texto el contexto del arrepentimiento, el recordar del por qué debo de arrepentirme, de qué debo de arrepentirme. ¿Ok? Antes de llamar al arrepentimiento hay un entendimiento de por qué debo de arrepentirme. Lo segundo, vamos a ver propiamente el llamado a arrepentirse y volver a Dios. Y lo tercero es que vamos a ver desde nuestro pasaje el resultado de arrepentirse y volver a Dios. Al final vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro primer punto. Punto número 1, ¿de qué debo de arrepentirme? ¿De qué hay que arrepentirse? Hay un llamado al arrepentimiento, eso es lo que vemos en el sermón de Pedro. ¿De qué debe de arrepentirse uno? ¿Por qué debemos de proceder a esta respuesta? Cuando hablamos de arrepentimiento, en nuestro contexto, en nuestro mundo, con las personas, ¿qué es lo que normalmente las personas piensan de lo que significa arrepentirse, hermanitas, hermanos? ¿Alguna idea? ¿Qué normalmente? De pecados, ok. Entonces pensamos como diciendo, hice algo mal. Algunas personas piensan que el arrepentimiento es un remordimiento profundo, que lo siento, y muchas veces ese remordimiento viene porque estoy viendo ya efectos que me están afectando o que estoy lastimando a otra persona. Por ejemplo, el clásico ejemplo de una persona que está casada, un borrachito, ¿no? Está tomando el borracho y de repente en su borrachera ya le dijo algo a su esposa, incluso le pegó a su esposa. Fue un golpe muy duro y eso me tocó vivirlo, bueno, no vivirlo, ¿ah? Me tocó escucharlo y estar con una persona que había actuado así, donde aventó la silla y todo eso, y al siguiente día, ¿qué dijo? Me arrepiento. Su esposa obviamente estaba totalmente enojada, quería separarse de él. Era propio que esta mujer llamara a la policía. ¿Y qué pensaría este hombre cuando llegaba a la policía? Me arrepiento. ¿Por qué? Porque él veía las consecuencias y él decía, ya no lo vuelvo a hacer. Porque a veces el arrepentimiento está en virtud de las consecuencias. Pero el arrepentimiento de la Biblia, aunque hay consecuencias, no está enfocado en las consecuencias. No debemos de pensar que nuestro arrepentimiento es a causa de que no quiero padecer las consecuencias. Todos sabemos que debemos arrepentirnos, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, hermanas, hermanos, si hoy Dios decidiera quitar el infierno?
¿Te arrepentirías de tus pecados? Ya no hay infierno, ya no hay nada que temer, ya no hay condenación, por así decirlo. ¿Te arrepentirías? La gente diría, ya no tengo nada que temer, porque el arrepentimiento no se trata del castigo. Y lo vamos a recordar el día de hoy. ¿Qué es lo que implica el arrepentimiento entonces bíblico? Recordemos nuestro pasaje, Hechos 3, 17 al 19. Miren lo que dice Pedro antes de llamar al arrepentimiento. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentidos. ¿Qué es lo que implica el arrepentimiento bíblico? Inciso A, el arrepentimiento bíblico, que está ahí en pantalla, es una comprensión de que hemos pecado contra Dios. Lo que dijo nuestra hermana, hemos pecado contra Dios. Este es el primer elemento por el cual debemos y es necesario arrepentirse. No por el hecho de que yo voy a padecer consecuencias, sino una comprensión que hemos pecado delante de Dios. Pedro ya ha dicho cosas de eso en los versículos anteriores. Ahí en pantalla, en el versículo 14 y 15, antes de llamarlos al arrepentimiento, les dice, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les entregue un homicida y mataron al autor de la vida. De forma consciente, la audiencia que estaba ahí, pónganse en el lugar de la audiencia, había ahí personas importantes, religiosos principales, que en algún momento gritaron, crucifícale. Estos mismos que habían confabulado presentar testigos falsos, hacer cualquier cosa para llevar a Jesucristo a la cruz, dice, ustedes lo negaron, ustedes lo mataron, ustedes lo llevaron a la muerte, ustedes lo despreciaron. Esto es una declaración fuerte, hermanas. Y Pedro no se está tocando el corazón para decir, ahí están mis jefes, sino está diciendo, ustedes lo hicieron, ustedes lo mataron. Esto está tratando de despertar una conciencia ¿a qué? A entender que han pecado contra Dios. Porque ¿qué es el pecado, hermanos? Según 1 de Juan 3, todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ellos en su corazón, en sus pensamientos, necesitaban matar a un hombre justo. Y Pedro empieza a decir palabras duras para despertar una conciencia de, hey, ustedes pecaron contra Dios, ustedes lo mataron. Esto, hermanas, es cometer un pecado de forma consciente, porque ellos conscientemente tuvieron que alejarse de la ley de Dios, justificarse incluso con la ley de Dios, para poder llevar a cabo su hecho de matar a un hombre. Es muy impresionante cómo se describe en los evangelios cómo fue este proceso de matar a Jesús. De hecho, en la tradición judía, ellos no podían estar cerca de un muerto cuando mataban a Jesús, porque los iba a contaminar ceremonialmente. Y eso es así como, o sea, tú lo llevaste a la muerte, tú estuviste mintiendo, tú presentaste falsos testigos, y ahora me dices que no quieres contaminarte con la muerte de este hombre. Todo estuvo mal con ellos, hermanos. Pero fíjense cómo dice Pedro nuevamente en el versículo 17, en la siguiente diapositiva. Pedro dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces tenemos un pecado que de forma consciente, a sabiendas de saber que es pecado, cometo pecado. Pero también Pedro está diciendo, sé que algunos de ustedes, por ignorancia, incluyendo sus gobernadores, han hecho este acto, han actuado de forma ignorante. Pedro lo que está diciendo es que si ustedes se hubieran enterado y hubieran comprendido realmente quién es este hombre, estoy seguro que no lo hubieran hecho, pero actuaron de forma ignorante. Ahora, porque actúen de forma ignorante, ¿significa que están exentos del pecado? Por supuesto que no. De hecho, en nuestra ley, y lo estuve investigando, en nuestra ley nos dice en el Código Civil Federal
La ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Yo no puedo en mi coche pasarme un alto y que me agarre el tránsito y decir, perdón, es que no sabía que pasarme un alto era infracción. Él no me puede decir, no sabías, perdón, síguete. Bueno, ahora ya lo sabes. No, el desconocimiento, la ignorancia de la ley no me excusa y justifica de las faltas. Así que sea que pequemos a sabiendas de que lo hemos hecho o por ignorancia, nadie está limpio delante de Dios. Nadie. Por eso es que Pedro está mencionando esto. Ustedes han pecado contra Dios. Tanto los que saben que hicieron mal, como los que corrieron con la ola, los dos son culpables delante de Dios. Porque parte del arrepentimiento bíblico es una comprensión de que hemos pecado contra Dios. Inciso B, de lo que implica e incluye este arrepentimiento bíblico. Inciso B, es una comprensión de que hemos rechazado a Dios. No solamente pecamos contra Dios, sino que hemos rechazado a Dios. Y miren lo que dice ahí en Hechos 3, 17 al 19. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos. Lo que Pedro está haciendo es mencionar atributos del carácter de Dios. Fíjense, pero Dios, o sea, a pesar de su ignorancia y a pesar de ustedes tramar cosas en contra de Dios y de su Cristo, Dios ha cumplido lo que había anunciado. Dios es soberano. Y ustedes han pecado contra un Dios soberano. Dios está en control de todas las cosas. Y a pesar de su pecado, Dios ha seguido con su plan. Y este mismo Dios que es soberano, ustedes lo han rechazado y lo han despreciado. Dios es fiel, porque a pesar de ustedes haber tramado hacer algo mal contra esta persona, Dios en su bondad continuó con su plan de redención a través de Jesucristo. Y a este mismo Dios fiel, ustedes lo han rechazado. Dios es proveedor, porque Dios les ha provisto un Salvador, del cual ustedes lo rechazaron. Rechazando al Salvador, han rechazado al proveedor, y ustedes han pecado contra Dios porque han rechazado a Dios. Todo esto, hermanos, lo que está diciendo Pedro es: ustedes conscientemente o ignorantemente han pecado contra Dios, y de parte del pecado es que ustedes han rechazado a Dios, despreciado a Dios, porque el hecho de desobedecer la palabra de Dios es un acto de desprecio al dador de la ley. Entonces, Pedro quiere que sepan que no solamente han hecho un pecado contra un hombre justo, sino que han pecado y rechazado al mismo Dios que ha provisto a este hombre justo. Nosotros, hermanos, no necesitamos no necesitamos milagros para poder arrepentirnos. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestro rebelde corazón que se niega a creer en Jesús. Porque fíjense, Jesús hizo muchos milagros, muchas maravillas, muchos señales, y aún así, con todo y eso, ¿qué pasó con las personas? Lo rechazaron. Nuestro problema no es falta de milagros. Es que si Dios cambiara a mi esposo, es que si Dios me ayudara en el trabajo, es que si Dios hiciera esto y lo otro, entonces sí yo creería en Él. No, tú no necesitas milagros para creer en Dios. Tú necesitas arrepentirte de tu rebelde corazón, porque tú no quieres creer en Dios. John Piper, un autor cristiano, nos dice algunas cosas acerca del pecado. Fíjense muy bien en la siguiente diapositiva, ahí está bien. John Piper dice que el pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios. Cuando yo no estoy satisfecho en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios, en sus propósitos, en su carácter, en lo que Él es, yo tiendo a hacer cualquier cosa despreciando todo esto. Y Piper todavía lo dice de manera más magistral en la siguiente diapositiva. Cuando se le pregunta qué es el pecado,
fíjense lo que dice acerca de qué es el pecado. El pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Pecado es cuando tú prefieres tu propio camino, tus propios planes, tu propio deseo, despreciando la bondad, la grandeza, la santidad, la belleza, la voluntad de Dios, sus mandamientos, su ira. Eso es pecado. El rechazo de Dios de todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Y a esto está llevando Pedro a su audiencia, a que entiendan que han pecado contra Dios, ya sea de forma consciente o ignorante, y que con esto han declarado con sus acciones su desprecio a Dios. Y es entonces cuando la gente entiende que ha pecado con Dios y que ha rechazado y despreciado a Dios, que Pedro dice: arrepentíos. Arrepentíos. La gente no va a entender el Salvador que Dios ha provisto hasta que entienda la magnitud del pecado que ha cometido contra este Dios. Así que, teniendo este marco de referencia, es que ahora vamos a abordar el punto número 2, que es propiamente el llamado de arrepentirse y volver a Dios. El versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Esta es la conclusión de Pedro. La única respuesta apropiada, después de haber entendido que he pecado con Dios, contra Dios, que he rechazado a Dios, lo único propio y lo más adecuado es el arrepentimiento. El arrepentimiento es propio únicamente y exclusivamente a aquellas personas que saben que son pecadores. ¿Qué significa arrepentimiento? Siguiente diapositiva. Literalmente significa, como ustedes saben, un cambio de mente, ¿verdad? Un cambio de pensamiento, un giro de 180 grados. Es de ir de una dirección, cambiar hacia otra dirección. El arrepentimiento es despertado de entender la profundidad y la inmensidad de nuestras obras pecaminosas delante de Dios. Y manifestamos ese arrepentimiento cuando entonces, al enterarnos, al comprender, al ser conscientes que hemos pecado y rechazado a Dios, damos un giro de 180 grados y ahora caminamos hacia otro lado. Pero el arrepentimiento no solamente es un mero ejercicio intelectual en el que yo digo: Dios es poderoso. Sí, porque pregunto, ¿el diablo sabe que Dios es poderoso? ¿El diablo está consciente de que Dios es poderoso? ¿El diablo está arrepentido? No. El arrepentimiento no es un mero ejercicio intelectual de está bien, acepto que Dios es poderoso. El arrepentimiento no es meramente un ejercicio sentimental de decir me duele pecar con Dios, de saber que eso es un pecado con Dios. No es meramente algo sentimental. El arrepentimiento incluye el entendimiento, las emociones, pero también la voluntad rendida hacia esa realidad. No solamente es decir, sí, he pecado con Dios, sí, me duele haberlo hecho, sino también es decir, y ahora voy hacia el otro lado. Es la voluntad rendida ante Dios. Y este es el llamado urgente que Pedro está haciendo a su audiencia. Miren lo que dice un puritano, Thomas Watson, acerca del arrepentimiento bíblico. Y Thomas Watson dice: el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por el cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. El pecador entiende su miseria, entiende que ha ofendido con Dios, y entonces esto es interiormente humillado y visiblemente reformado. Esto es lo mismo que pasó, hermanos, como ustedes saben, con
rey David, ¿se acuerdan? Cuando escribió el Salmo 51. Cuando le fue anunciado y declarado y recordado que había pecado contra Dios, él dijo: he pecado contra Dios. Y escribió el Salmo 51, que expresa el dolor y el deseo de su corazón de estar con Dios, de que ha despreciado a Dios. El arrepentimiento es humillante, hermana, hermano. Debe de humillarnos, porque realmente es eso. Es un quebrantamiento total y absoluto en el corazón y una disposición en la voluntad de decir no al pecado. Y miren lo que este mismo autor, Thomas Watson, nos dice: 6 ingredientes del arrepentimiento, que no los vamos a ver, pero los voy a citar. Y dice Thomas Watson que hay 6 ingredientes. El primer ingrediente es ver el pecado. El segundo es sentir dolor por el pecado. El tercero es confesar ese pecado. El cuarto es esta vergüenza por el pecado. El quinto, odio por el pecado. Y el sexto, dejar el pecado. A propósito, yo imprimí unas hojas, hermanitas, de estos puntos. Se los voy a entregar más al ratito para que ustedes después lo repasen. Pero todo esto, hermanos, hermanas, solamente es por el hecho de recordar que el pecado afecta toda la vida de aquella persona que realmente dice haber arrepentido. No solamente Pedro habla acerca del arrepentimiento, sino también dice: arrepentíos y convertíos. Segundo parte de este punto. Porque el arrepentimiento habla de este giro, pero Pedro añade la idea de un caminar ahora en pos de Dios. Es seguir ahora a Dios. Lo que implica arrepentirse entonces es convertirse a Dios, volverse a Dios, acercarse a Dios, acudir a Dios. Arrepentirse de sus pecados contra Dios y vuélvanse a Dios, es lo que Pedro está diciéndole a su audiencia. Ustedes han pecado contra Dios, ustedes se han alejado de Dios, así que arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y hermanas, si ustedes leen este pasaje en una interlineal, los 2 verbos que están aquí son una forma imperativa. Este es un mandamiento, no es una opción al pecador. No es ojalá quieras arrepentirte, sino es una orden de parte de Dios: arrepiéntete y conviértete. Pensemos, hermanitas, en algunos ejemplos de personas que se arrepintieron o llamaron al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando estaba con los profetas de Baal. ¿Qué es lo que predicaba Elías en aquel entonces? Arrepiéntanse y conviértanse. Si realmente Baal es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, arrepiéntanse y sigan a Dios. Y Dios demostró realmente quién es Dios. Y la gente pudo volverse a Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento siempre era un mensaje de volverse a Dios. ¿Cuál era una de las palabras que usaban los falsos profetas a la primera audiencia? ¿Cuál era uno de los mensajes? Ellos decían: paz, paz, paz. Tú no estás mal con Dios. Dios te ama, Dios te quiere. Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Tú no tienes problemas con Dios. Estamos en paz, iglesia. Estamos en paz, Jerusalén. Pero los profetas llegaban y decían: no, ustedes se han alejado de Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Y qué es lo que hacían con esos profetas? Los mataban. Porque el arrepentimiento nunca será un mensaje que las personas quieran escuchar, que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar: háblenme acerca de la esperanza que tenemos en Dios, háblenme acerca de las promesas, háblenme acerca del amor de Dios. Pero cuando se trata acerca de confrontar nuestra realidad ante nuestros pecados delante de Dios, no, eso no. No estoy tan mal. Dios es también amoroso. Dios es también misericordioso. Y Él sabe que soy débil. Arrepiéntense y vuélvanse a Dios. Elías llamó a su audiencia al arrepentimiento. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando después de disfrutar todo el mundo y sus placeres, después de hallarse en su miseria, ¿qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Dice el texto en Lucas que entró en sí, volvió en sí.
Y recordó, en la casa de mi padre era así, y yo tenía esto, y yo estoy aquí mendigando. Él recordó quién es Dios, y entonces empezó a decir: volveré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme uno de tus hijos, hazme como uno de tus sirvientes. El hijo pródigo, en su miseria, y solamente en su miseria, entendió que necesitaba volver a Dios. Hermano, hermana, tú necesitas, yo necesito, en el momento que hemos pecado contra Dios, volver en sí y arrepentirnos y recordar que esto es pecado y rechazo al carácter de Dios. En la Biblia tenemos otro tipo de arrepentimientos. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Quién fue Esaú? Lo hemos visto en el panorama del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Esaú, hermanitas? Palabra de examen. El hermano de... Es el hermano de Jacobo. ¿Se acuerdan del plato de lentejas o de potazo? Bueno, Esaú, después de ver que fue bendecido su hermano, se arrepintió. Estuvo en clase de arrepentimiento, pero no el arrepentimiento que estamos viendo, sino el arrepentimiento de: ya no voy a recibir lo que era para mí. O sea que yo voy a padecer, yo voy a sufrir. Él estaba arrepentido por no ser bendecido, no por la bendición propiamente. Esaú es un falso arrepentimiento. De hecho, así lo menciona el libro de Hebreos, cuando dice que con lágrimas quiso volver a obtener esa bendición, pero jamás lo pudo hacer. Otra persona que se arrepintió, y esta es muy clara y evidente: Judas. ¿Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús? Bíblicamente no, el arrepentimiento bíblico no, pero él tuvo una clase de remordimiento, de decir: ¿qué es lo que hice? Están matando a este hombre, me siento muy mal, ¿cómo me van a ver los demás? ¿Qué van a decir de mí? Soy un traidor, etcétera. ¿Cuál es la solución? Como yo no merezco ser tratado así, como yo no merezco que las demás personas me juzguen a mí, entonces no les voy a dar ese gusto, me mato. Al final se trató de él mismo, hermanas, porque el arrepentimiento falso se trata de mí, de qué es lo que estoy perdiendo yo, de qué es lo que puedo ganar yo. Pero el arrepentimiento bíblico es: él, a él he pecado, contra él he ofendido. Y Judas, a pesar de su remordimiento y su triste corazón, él no se arrepintió, bíblicamente, como lo hemos visto hoy. Siguiente diapositiva. Entonces, Pedro está llamando a su audiencia a un arrepentimiento y una conversión. Y como dijimos, al final del día, el arrepentimiento, hermanas, es una buena noticia. Porque díganme si sí o no es una buena noticia que yo le pueda decir a mi hija que está yéndose al borde de un precipicio: detente y vuelve para acá. ¿Es una buena noticia para ella? Ella quizás no lo entiende en ese momento. Para ella es: pero papá, es que allá hay una florecita y que yo la quiero cortar. Me estás restringiendo mi libertad, mis derechos, mi amor por obtener esa florecita. ¿Qué papá tan egoísta eres tú? Pero el hecho de anunciar: vuelve a mi hija, es un acto de buena noticia al pecador. Cuando Dios llama al arrepentimiento, al final del día esta es una buena noticia que quizás el pecador todavía no entiende, pero que puede disfrutar después. El arrepentimiento. Pero no solamente ahí se queda Pedro, sino ahora también en el punto 3 presenta algunos resultados de arrepentirse y volver a Dios. Miren lo que dice Hechos 3:19 al 21, al que le voy a pedir a mi hermanito Héctor que si lo puede leer, por favor. 19. Ajá, lo que está ahí en pantalla. Sí. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de su Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí vienen algunos aspectos de el efecto y el resultado
Cuando un pecador entiende que ha pecado contra Dios, que ha rechazado a Dios y que responde con arrepentimiento y conversión, Pedro nos muestra algunos aspectos de lo que resulta de aquellos que se han arrepentido. Y inciso A, lo que el texto nos señala es que sean borrados nuestros pecados. Arrepentidos y convertidos, ¿para qué sean borrados nuestros pecados? Y la ilustración es bien gráfica para nuestro contexto. Para aquel entonces sería otra cosa. Pero para nuestro contexto tu vida es como si fuera un pizarrón inmenso. Un pizarrón de dimensiones infinitas, donde empiezas en tu año cero hasta tu vida final. Y en este pizarrón Dios está escribiendo todas las cosas que tú has hecho, que yo he hecho, tanto de lo que en mis actos, en mis pensamientos, en mis intenciones, en lo que tuve que haber hecho y no hice. Todo eso está registrado ahí, hermanas y hermanos. ¿Qué es lo que está escrito ahí en tu pizarrón, hermano? O las personas que nos ven ahí. Está lleno y atestado de pecados. Y lo que Pedro está diciendo es: arrepentíos. ¿Para qué? Sean borrados vuestros pecados. Todos tus pecados borrados. Y en la Biblia esto no significa borrón y cuenta nueva, sino es borrón y nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Siguiente diapositiva. Esta idea, hermanos, de borrar los pecados es la alegría de aquel pecador que entiende que ha fallado con Dios, que ha rechazado a Dios, que se ha vuelto a Dios y que ha recibido el perdón de Dios. ¿Quiénes de aquí han leído o visto la película del Progreso del Peregrino? ¿Sí? Véanla o léanla. El Progreso del Peregrino, hay una escena donde este hombre que entiende que ha pecado contra Dios empieza a llevar una carga, la carga del pecado, porque entiende que tiene esa carga y está tratando y buscando de cómo quitarse esta carga. La respuesta que le han dado es: tú tienes que seguir caminando, este es el camino del Señor, la senda del Rey. Y en su caminar llega él al monte y a la colina de la cruz. Tiene dos lugares para donde caminar: un camino diferente o un camino que está difícil, empinado, que cuesta, angosto de hecho. Y él dice: pero mi Rey dice que por aquí tengo que ir. Y empieza a caminar. Y para él es doloroso. Y él dice: ya no puedo más, pero mi Rey me dice que continúe caminando. Y que a la medida que empieza a caminar, hermanos, esa carga, cuando llega a la cruz, se le quita todo. Y para él fue de total alivio, descanso, gozo, de que esta carga que tenía y que no se podía quitar, delante de la cruz toda es quitada. Y eso es lo que Cristo te promete cuando te arrepientes. No te promete un mejor trabajo, no te promete que tu matrimonio se va a solucionar, no te promete nada de esas cosas, sino de que tus pecados serán quitados, perdonados. Como dice el Salmo 32:1 en la siguiente diapositiva: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado, dichoso, alegre, gozoso aquel que entiende que sus pecados han sido quitados. Después del amargo valle de la confrontación delante de Dios, el disfrute y la alegría de que mis pecados han sido quitados. Eso es lo que Pedro está diciendo: arrepiéntanse para este mayor gozo de sus pecados siendo removidos y quitados. Pero también Pedro menciona otra cosa, inciso B. Y Pedro menciona en el versículo 19: así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, lo que trata de implicar esta palabra de tiempos de refrigerio es acerca de un alivio, obtener alivio, reposo, incluso recuperar el aliento. En el momento en el que tú te arrepientes, tus pecados son perdonados, tiempos de refrigerio van a venir a tu vida. Descanso, sosiego, paz, tranquilidad. Y desde que el momento que el cristiano, el creyente, viene a Jesucristo, disfruta tiempos de refrigerio constantemente, donde su Señor lo lleva a pastos, a recostarse, a recuperarse, a refrescarse.
Siguiente diapositiva. Entonces la expresión tiempos de refrigerio significa lapsos en los cuales los creyentes perdonados y restaurados experimentan la refrescante cercanía del Señor, y la plenitud de esto es en el regreso de Cristo. Cuando el creyente viene a Cristo Jesús, cuando un pecador viene a Cristo Jesús, el tiempo de refrigerio es: yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y eso es lo que nos da aliento y alegría constantemente en este mundo de dolor, pero con esperanza. Último inciso de estas cosas que se resultan del arrepentimiento. Y es que Pedro dice: así que arrepentíos, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Se puede traducir de esta manera, hermanas. Y él envía a Cristo que les había sido designado, a Jesucristo. Recordemos que está hablando a una audiencia judía que habían rechazado el Mesías. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como: él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Es decir, aquel Cristo que ustedes habían rechazado, aquel Cristo que habían despreciado, es el mismo Cristo que les ha perdonado sus pecados, que les envía tiempos de refrigerio, y que ahora mismo se les ha entregado nuevamente a ustedes. A mí, que lo había rechazado, sí. A ti nuevamente el Cristo se te ha entregado. Esta es la segunda oportunidad que el Evangelio les da a estas personas que habían rechazado a Jesucristo. Como inciso C, es que el arrepentimiento resulta en perdón de pecados, en tiempos de refrigerio, y de que ahora Cristo es para mí y yo para Él. Muy bien, vayamos a nuestras aplicaciones, hermanitas. Después de haber visto todo esto, en la siguiente diapositiva, bro. Siguiente, por favor. Lo primero es que quiero hacer una aplicación a las personas que están sin Cristo Jesús, porque ya sea que por internet, los que estamos aquí, quizás alguno de ustedes no ha venido a Cristo Jesús. Y lo que este pasaje nos llama precisamente es a volverse y arrepentirse de sus pecados. Si alguno entiende, comprende que ha fallado con Dios y que sus pecados son tales y que están delante de la presencia de Dios, el llamado es este: arrepiéntete y vuélvete al Señor. Que busques al Señor de todo corazón, y tú tendrás, al igual de los que estamos aquí, perdón de pecados, y de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y a Cristo, a quien tú habías rechazado, será para ti. Inciso B, pero también este mensaje es para aquellos discípulos que se han alejado de Cristo, porque el arrepentimiento, como les decía, no es un módulo del cristianismo que ya pasamos, sino que el cristiano está llamado constantemente al arrepentimiento y a la fe. Nunca vamos a pasar esa materia, jamás, hermanos. Pero quizás algunos de los que estamos aquí o los que están viendo la transmisión han creído en Cristo Jesús, pero como el hijo pródigo, se han alejado de Dios. Es tiempo de volver al Señor, es tiempo de volver a Cristo Jesús. Este llamado de urgencia es también para ti, y el Señor está pronto a perdonarte, pronto a amarte como el Padre amó al hijo pródigo. Tu problema no es que pecas, porque todo el tiempo estamos pecando. Tu problema es que te quedes en ese lugar y que no vuelvas al Señor. Y el llamado a cada discípulo de Jesús que se ha alejado, es: vuelve al Señor, vuelve al Señor. ¿Qué es lo que le dijo Jesús en las cartas de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a hacer las cosas que has abandonado. Vuelve a tu primer amor. Pero por último, inciso C, de los que estamos aquí, porque los que estamos aquí todos somos discípulos de Jesús, este urgente llamado también es para ti, para mí, que debemos permanecer en arrepentimiento. Este es un recordatorio y un llamado a todo aquel discípulo de Cristo a permanecer en arrepentimiento y en el Señor. Pero ¿en qué momento yo me debo de arrepentir? En el momento que tú sepas que has pecado contra Dios. Cuando tú has tratado de forma incorrecta a tu esposa, arrepiéntete de eso.
Cuando tú estás haciendo concesiones contra el pecado, la mentira, la lujuria, en ese momento arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Abandona tu pecado. Porque el cristiano nunca pasa de estas dos materias, el arrepentimiento y la fe. Tenemos que permanecer en el arrepentimiento. Si tú has guardado resentimientos contra alguien, es tiempo ya de arrepentirse, de guardar este yo y decir: yo lo suelto delante de la presencia del Señor y perdono y amo y sirvo a aquel que me ha ofendido. El arrepentimiento, hermanos, entonces, es algo que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Y hermanos, tenemos que arrepentirnos prontamente, porque mientras más pase el tiempo, más abrazamos aquello de lo cual está afectando nuestra vida espiritual, y no solamente a nosotros, sino a lo que nos rodea. Tenemos que volver al Señor. ¿De qué cosas debo de arrepentirme? Quizás de tu falta de oración. ¿Dejar de orar es pecado? Para el cristiano sí. ¿Dejar de leer la Biblia es pecado? Para el cristiano sí. ¿Dejar de congregarse es pecado? Para el cristiano sí. Porque su Señor dice: esto es bueno para ti, esta es mi palabra para ti, este es mi mandamiento para ti. Arrepintámonos, hermanos, y volvámonos a Dios. Y disfrutemos de aquel Dios que nos ha llamado a arrepentirnos y a volvernos a Él. Entonces, hermanas, lo que hemos visto el día de hoy es precisamente esto: el urgente llamado de arrepentirse y volver a Dios. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Señor, no permitas que obviemos estas palabras, esta palabra que hemos visto, Señor, sino que seamos prontos, Dios, a arrepentirnos. Danos, Señor, sensibilidad. Ilumínanos, Señor, para entender cuando hemos fallado contra ti, Señor. Como decían los salmos: muéstrame, Señor, aquellos pecados que me son ocultos. Tráelos a la luz, Señor, aunque duela, Dios, aunque sea vergonzoso, Dios, pero no nos dejes permanecer en pecado, Dios. Y de la misma forma que nos humillas y nos quebrantas en el arrepentimiento, de la misma forma, Señor, llénanos de fe y de esperanza de saber de que en ti hay perdón de pecados, Dios. Señor, que podamos responder con urgencia cuando te hemos fallado a ti, cuando hemos abrazado al mundo, cuando hemos hecho concesiones ante pecados que sabemos que son pecados delante de ti, Señor. Ayúdame a amar a mi esposa, Señor. Ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a ser un discípulo para tu gloria, Señor. Ayúdame a hablar de ti, Señor. Ayúdame a permanecer en arrepentimiento, Señor, delante de tu presencia, Señor. Y como David, Señor, que mi oración siempre sea: Dios, quiero estar cerca de ti, quiero vivir por ti y para ti, porque tú ya lo has dado todo por mí, Dios. Haznos conscientes, Dios, de nuestro pecado, pero también haznos conscientes de la grandeza de tu perdón, Dios. Te pido, Señor, que tu palabra sea grabada en nuestros corazones, de mis hermanas, de mis hermanos, en mi vida, Dios, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanitas, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, ¿sería todo? Bueno, estamos despedidos.